Bien, bueno, vamos con un tema que surgió el otro día, la semana pasada, en uno de los seminarios de Running Lab, en donde estuvimos hablando de la eficacia y la eficiencia del metabolismo para generar energía en forma de ATP y para que de esa manera el músculo tenga la energía suficiente para poder contraer y poder dar el rendimiento que buscamos en el entrenamiento. Entonces, lógicamente necesitamos indicadores de rendimiento que podamos utilizar en nuestro entrenamiento para ajustar la intensidad. El entrenamiento, la esencia del entrenamiento radica en el ajuste de la intensidad. No es tanto en qué series hago, cuántos kilómetros, o qué volumen, o qué intensidad, o qué hago series de 1000, de 500, de controlados, sino lo más importante de todo es ajustar la intensidad. Y como siempre hemos indicado, esa intensidad debe ser la mínima necesaria para generar adaptación. Ahora bien, ¿qué indicadores utilizo para ajustar esa intensidad? Bueno, lógicamente hay dos tests que estoy convencido de que todos vosotros conocéis. Es el test de consumo máximo de oxígeno, o VO2+, y el test de lactato. ¿Qué diferencias hay entre estos dos tests? Vamos a analizar uno y otro y cómo podemos utilizar ambos en nuestro entrenamiento, en la planificación de nuestro entrenamiento para ajustar la intensidad. Bueno, entonces aquí, como hemos dicho, os voy a pasar el link de esta entrada del blog, que es la última entrada del blog, en donde lo detallo por escrito, ¿no? Pero vamos a comentarlo, creo que es muy interesante comentarlo. Bueno, primero vamos a hablar del test de VO2max. El consumo máximo de oxígeno es básicamente el máximo oxígeno que pueden utilizar nuestras células para, a través de las vías metabólicas, generar energía en forma de ATP y así permitir la contracción muscular. Sabemos que la contracción muscular necesita ATP. Bueno, pues el oxígeno se mide en mililitros de O2 por kilogramos de peso corporal. Bien, entonces, y por minuto. Entonces, cuando nos hacen un test de VO2max, pues nos dicen, tienes un consumo máximo de oxígeno de 55 mililitros de oxígeno por kilogramo de tu peso corporal y por minuto. Es el consumo de oxígeno, el máximo consumo de oxígeno por cada kilogramo de peso corporal y por minuto. Bien. Entonces el VO2 realmente es una relación entre el consumo de O2 y el CO2 exhalado. Esto se realiza, como sabéis, en clínica con una máscara, con una mascarilla, en cinta rodante o una bicicleta. De esta manera, a partir de aquí obtenemos un cociente, es un cociente respiratorio entre el O2 consumido y el CO2 exhalado. Y esto se denomina el RER, es decir, el Respiratory Exchange Ratio. Y esto nos determina el consumo máximo de oxígeno de ese atleta. Bien, bueno, normalmente es un test que se realiza, como hemos dicho, en clínica, una duración entre 12 y 15 minutos, es un test incremental y habitualmente en cada minuto ajustamos la intensidad para que a los 15 minutos llegue a intensidad máxima y en cada minuto aumentamos la intensidad del ejercicio. Y con esto obtenemos un valor, y con ese valor, eso sabemos que es el máximo consumo de oxígeno que nuestro organismo puede utilizar por cada kilo de peso y por minuto. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Unos porcentajes, y con esos porcentajes ajustamos la intensidad. Es decir, que si mi máximo es, por ejemplo, 50 mililitros de oxígeno por cada kilo por minuto, ¿bien? Y a 50, bueno, pues mi ritmo es 400, ¿bien? 4 minutos por kilómetro. A partir de ahí trabajo con porcentajes. Bueno, pues mi 90% es este, mi 80%, y bueno, pues hoy voy a hacer un rodaje al 70% de consumo máximo de oxígeno. Hoy voy a hacer un ritmo controlado al 88%
con respecto al consumo máximo de oxígeno. Y a partir de ahí, con esos porcentajes, ajusto la intensidad. De manera que, claro, aquí tengo un consumo máximo, ese es el consumo máximo. Sabemos que por encima de eso, si vamos por encima de eso, es decir, si nuestro consumo máximo de oxígeno es a 4 minutos por kilómetro, si vamos por encima de eso, ya entramos en metabolismo anaeróbico porque no puedo consumir más oxígeno y por lo tanto el tiempo, la sostenibilidad de ese ritmo va a estar limitado en el tiempo. Poco tiempo voy a poder ir a un ritmo superior a 4 minutos por kilómetro. Entonces, a partir de ahí establezco intensidades. Y también, además del ritmo, obtengo un pulso, ¿no? Pues mi consumo máximo de oxígeno es con un ritmo cardíaco máximo de 180. Bueno, pues ahí, a partir de ahí puedo establecer intensidades por porcentajes. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema está bien, se puede utilizar, pero hay un problema hay varios problemas. El primero de ellos es que el test se hace en laboratorio, se hace en clínica, es decir, se hace una cinta rodante, que es difícilmente extrapolable a cuando corremos en la calle, en campo o en pista. Bien, ese es un tema. Otro tema es que obtenemos un valor máximo y sobre ese valor máximo ajustamos intensidades, es decir, ajustamos el entrenamiento en base a un máximo. Bien, ese es mi máximo y a partir de ahí, bueno, ajusto intensidad. Y sobre todo otro inconveniente es que el que mejoremos nuestro consumo máximo de oxígeno no necesariamente está complementado o va unido a una mejora del rendimiento. Es decir, no aquel atleta que tiene un consumo, no necesariamente el atleta que tiene un valor más alto de VO2 max es aquel atleta que mejor va a rendir en competición. Es difícilmente extrapolable. Entonces, este test, bueno, está muy bien para ver otros valores a nivel de salud, pues normalmente se hace con un electrocardiograma. Es un test incómodo porque, bueno, se hace con una máscara, como vosotros sabéis, para poder determinar ese cociente O2-CO2 y, bueno, pues también habitualmente con un electrocardiograma para ver cómo responde el corazón al esfuerzo máximo, porque aquí el objetivo es llevar al máximo. Es un test que está bien desde el punto de vista salud para ver datos cardiológicos, pero no es el mejor para rendimiento y para ajustar las intensidades. No es directamente extrapolable, porque, insisto, trabajamos sobre un valor máximo y con respecto a ese valor máximo ajustamos intensidades que, bueno, no necesariamente el mejorar el VO2 más va a estar asociado a la mejora del rendimiento. Otro test muy habitual es el test de lactato. Y aquí lo que buscamos no es un máximo, buscamos un umbral. Es decir, un umbral, ¿qué es el umbral? El umbral es el paso de utilizar energía mediante o a través de metabolismo fundamentalmente aeróbico a metabolismo fundamentalmente anaeróbico. Es decir, por encima de ese umbral de lactato, mi cuerpo está utilizando metabolismo fundamentalmente anaeróbico y por debajo fundamentalmente aeróbico. Es un umbral en donde un pequeño aumento de intensidad genera un gran aumento en los niveles de lactato en sangre. Normalmente, por norma general, se establece un valor de 4 milimoles por litro. Es decir, 4 milimoles de lactato por litro de sangre. Este test, claro, el dato de 4 no es para todos, eso se ve en el test, es un valor de referencia, pero no es exacto para todo el mundo, para todos los atletas. Entonces, aquí el test, en lugar de ser un test incremental y por minuto, se establecen intervalos. Normalmente a mí me gusta hacerlo intervalos de 2000 metros. Y empezando a baja intensidad y subiendo sin necesidad de llegar a intensidad máxima. ¿Por qué? Porque yo aquí no busco un máximo, busco un umbral, busco un cambio, busco un punto en el cual hay un cambio de utilizar metabolismo fundamentalmente aeróbico a
anaeróbico. ¿Por qué me interesa este punto, este umbral? Porque si estoy por encima de él, al ser metabolismo fundamentalmente anaeróbico, es poco sostenible en el tiempo. Voy a poder sostener durante poco, voy a poder mantener durante poco tiempo ese ritmo, porque entra en juego un metabolismo anaeróbico, y el metabolismo anaeróbico es corto, ¿bien? Se puede utilizar durante un corto espacio de tiempo como fuente, como vías metabólicas para generar energía. Por el contrario, metabolismo aeróbico se puede utilizar es más sostenible en el tiempo, es decir, puedo mantener esa intensidad durante un tiempo prolongado. Y esto realmente es lo que nos interesa en deportes de resistencia. Entonces se utiliza este valor como referencia, 4 milimoles. Como indico, el test es totalmente diferente al de V2 Max, el protocolo no tiene nada que ver al de V2 Max, es un protocolo de intervalos, no se hace habitualmente en cinta, yo no recomiendo hacerlo en cinta, ya que bueno, se puede medir los niveles de lactato en la pista o incluso en un terreno de asfalto llano y bien medido, y sin necesidad de llegar al máximo, solo necesito llegar a ese umbral, ese punto en el cual los niveles de lactato se disparan. A partir de aquí obtengo un ritmo y un pulso, imaginemos 4:15, 4 minutos 15 segundos. A 4:15, si yo me pongo ligeramente más rápido, es decir, si en lugar de 4:15 es 4:10, 4:8, mis niveles de lactato se van a disparar, y eso va a generar el que tenga poca posibilidad de mantener ese ritmo con el tiempo. Lo que me interesa es trabajar niveles submáximos, no a nivel máximo, sino submáximo. ¿Por qué? Porque el umbral está a ritmos submáximos, y lo que me interesa es mejorar estos ritmos submáximos para poder mantenerlos en el tiempo, ya que estamos hablando fundamentalmente de deportes de resistencia. Entonces, la mejora radica no tanto en mejorar mis valores máximos como en el VO2 Max, sino en mejorar mis valores submáximos, es decir, que a 4:15 sea capaz de mantener ese ritmo generando menos lactato, ¿bien? O por pulso, es decir, si mi umbral está a 162 pulsaciones y a 162 voy a 4:15, el que sea capaz de llevar un ritmo más rápido a las mismas pulsaciones. Claro, hoy precisamente me llegaba un email de uno de mis atletas que me decía: Luis, me has puesto el ritmo a 4:18, ¿qué dato más raro? ¿Por qué dato más raro? Es 4:18, no es ni 4:15 ni 4:20, es 4:18. Ya, pero 3 segundos, bueno, pues 3 segundos, es un atleta que ha corrido en 40 minutos pelados y quiere bajar de 4 minutos. Y digo, ya, es que no es lo mismo 3 segundos por kilómetro, el ir más rápido o más lento, 3 segundos por kilómetro. 3 segundos por kilómetro en 10 kilómetros son 30 segundos, es decir, es un mundo. Es la diferencia entre hacer su marca personal o no hacerla. Entonces, aquí hay una precisión. Es importante, el entrenamiento es preciso. En muchas ocasiones, cuando pongo a mis atletas a 4:18 y me lo hacen a 4:15, ¿qué más da 4:15? No, no es lo mismo 4:15 que 4:18. 3 segundos es mucho. Bien. Entonces, la precisión es importante. Y de nuevo, lo que nos interesa es mejorar esos niveles submáximos. Entonces, como veis, los test son diferentes. Mientras que en uno buscamos un VO2 Max a ritmos máximos, pues tenemos que llegar al máximo, en otro es a submáximo. Y lo que nos interesa en el umbral es mejorar ese submáximo. Yo habitualmente utilizo el test de umbrales, no tanto el consumo máximo de oxígeno, porque me aporta más de cara al rendimiento. Es decir, a mí me aporta mucho más el conocer un atleta que su umbral láctico es a este ritmo y a este pulso, que conocer su consumo máximo de oxígeno y establecer unos porcentajes en base a ese consumo máximo de oxígeno. Es mucho más preciso de cara al rendimiento el segundo aspecto que el primero. El segundo indicador, el test de umbrales, que el test de VO2 Max. Otra cosa es que queramos ver cómo de saludable está nuestro corazón, con electrocardiograma, etc. Ese es, por supuesto, ahí directamente vamos a clínica, hacemos un test de V2 Max con electrocardiograma y esa es la mejor manera de verlo. Pero si busco rendimiento,
Si busco indicadores de entrenamiento, me interesa mucho más el test de umbrales. Y lo que realmente quiero es mejorar ese submáximo, porque eso sí que va a ser un indicador de rendimiento. Si va a estar muy relacionado. Si yo mejoro mi umbral, sé que voy a mejorar mi rendimiento. Si mejoro mi consumo máximo de oxígeno, no necesariamente está relacionado con una mejora de rendimiento. Bien. Bueno, espero que haya quedado claro. Es un tema muy, muy importante, muy apasionante, no es el único dentro del entrenamiento, pero es un tema muy apasionante. Y a partir de aquí es saber utilizar bien los indicadores en nuestro entrenamiento, saber poner bien, saber ajustar bien en base a no solo el test de umbral, sino otros indicadores que pueda haber en el entrenamiento. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado. Os agradecería enormemente que dierais al like y, como siempre, que os suscribiréis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo.